y esto nos complica. Por eso las autoridades nuestras han reforzado la seguridad, porque lo más lógico es que si aquí en la República Dominicana hubiese sido, por ejemplo, la situación que está presentando Haití en este momento, si fuera en el caso nuestro, nosotros también estaríamos yendo hacia Haití, emigrando hacia allá, porque cada quien va a defenderse, cada quien va a buscar el bienestar para su familia, la integridad física y todo esto. Entonces, si nosotros hubiésemos estado en su lugar, también los haitianos harían lo mismo con nosotros, reforzaría su frontera, que es la misma, ¿no?, la cual compartimos, para evitar que los dominicanos fuesen hacia allá. Como ha sido ya una tradición, algo normal que en Haití sucedan este tipo de cosas en los últimos años, entonces nosotros siempre somos lo que tenemos que cuidarnos para que no venga una estampida de hombres y mujeres de esa nación, que la verdad, ustedes saben que es el país más pobre del hemisferio. Ahora, con esta crisis política y social, la situación se torna un poco más difícil. Entonces, dada esa situación que se está viviendo en Haití, ahora la oposición haitiana está desafiando a las autoridades, a las actuales autoridades. La oposición de Haití, oigan esto, desafía al señor Jovenel Moïse al nombrar a un presidente interino. Oiga esto, a un presidente interino. Algo parecido a lo que se vivió hace poco en Venezuela. La diferencia que allí en Venezuela, bueno, como lo está haciendo el señor Moïse en Haití, que se está renuente a renunciar, él dice que no, que cuando cumpla su mandato, pues él saldrá de allí. En Haití no es, las cosas son diferentes. Ustedes saben que uno de los presidentes o uno de los líderes políticos de Haití, que ha sido presidente en más de una ocasión, el señor Jean-Bertrand Aristide, es uno de los más queridos allá en esa nación. Sin embargo, ha sido víctima de golpe de Estado, ha tenido que salir huyendo, porque los haitianos no le paran a eso. Los haitianos tienen las leyes, a mi entender, se aplican con una rigurosidad, ¿verdad?, bastante fuerte, es decir, una cuestión rigurosa. Las leyes de ellos es rigurosa, siempre se cumple, pero ¿qué pasa? Que entonces a veces como que se pasan, como decimos aquí. Se pasan porque por ser más serios que el Papa, como hay un dicho, o por querer cumplir con esa ley, como dé lugar, con esa constitución. Eso no está mal. Lo que está mal es que defendiendo una cosa, pues tengan que agredir otra, que es lo que está pasando en Haití. En Haití hay quejas, por ejemplo, ahora contra el presidente de su país, hay quejas, pero ¿qué pasa? La solución no es destituyendo a un presidente que fue electo por un periodo determinado. Imagínense usted aquí, en la República Dominicana, nosotros acabamos de elegir a un presidente hace pocos meses, que es el señor Luis Abinader. Imagínense usted que en 2 años, o en año y medio, o ahora, en un año, en agosto, cuando se cumpla su primer año como presidente, imagínese usted que nosotros no estemos de acuerdo con la política que está implementando, la política económica, la política social que está implementando el presidente Abinader, y que nosotros todos vayamos a las calles, vayamos al Palacio, no como se ha hecho aquí en los últimos meses, en los últimos años, donde acude una multitud al Palacio Nacional, a la Plaza de la Bandera en Santo Domingo,
en Santiago lo hemos visto en el área monumental y en algunos pueblos también hemos visto las manifestaciones, pero son manifestaciones pacíficas. Sin embargo, han tenido en la sociedad dominicana me refiero, han tenido ese impacto y ahí está el resultado, lo que pasó en las elecciones pasadas, tanto en las municipales como en las presidenciales y legislativas que fueron en julio. Entonces, ¿por qué en Haití no hacer esto? ¿Por qué en Haití no copiar esto que hacemos nosotros? Aquí podemos tener muchos problemas en el país, como toda nación. Sin embargo, esa inestabilidad, nosotros, gracias a Dios, no la hemos vivido. Bueno, en lo que yo tengo uso de razón, no he visto una situación así, como que yo tenga que irme o me vea obligado a irme del país porque mi vida y la vida de mi familia haya estado en juego. En Haití, lamentablemente, esto no ha sido así, porque hemos visto, y oigan esto, este presidente que está, nosotros nos imaginábamos que iba a terminar bien, porque el presidente pasado, creo que fue Michel Martelly, creo que se llama, este señor, yo pensé que no iba a durar su periodo completo y lo hizo. Al ver esto, nosotros pensábamos entonces que este señor de ahora, Jovenel Moïse, iba pues por el mismo carril. Sin embargo, los haitianos han decidido otra cosa. La constitución haitiana es una constitución bastante complicada, es muy complicada. Allí se ejerce, allí se practica, pero es lo que hemos estado diciendo, que a veces al extremo las cosas no funcionan bien. No importa el deseo que tengamos de hacer las cosas, cuando se ejecutan, usted puede tener todo el derecho del mundo, pero cuando usted viola el derecho de los demás, entonces como que no tiene lógica lo que usted está haciendo. Entonces eso pasa en Haití. Entonces eso repercute aquí. La situación haitiana repercute en nuestro país porque, aunque se ha dicho que el principal socio comercial son los Estados Unidos, muchos consideran, sin embargo, que es Haití. ¿Por qué es Haití? Bueno, es el que tenemos más cerca, es el que históricamente hemos mantenido una relación comercial con los mercados, el que se realiza 2 días a la semana, por lo menos en Dajabón, lunes y viernes, que es la principal fuente de economía de muchos pueblos de la línea noroeste, incluso no solamente la línea noroeste, eso impacta en todo el país, porque por ejemplo los productores de huevos de Moca van a Haití, van a Dajabón, los productores de Tayotas, los productores de muchísimos rubros, donde acuden cada lunes y viernes a la ciudad de Dajabón. Entonces, pero también lo de hortalizas, pero también tenemos aquellos comerciantes con las famosas ropas de segunda mano, que tiene bastante demanda. Es decir, que ese es un mercado importantísimo, es un mercado, yo diría que imprescindible para un sector importante de la población dominicana y más también para ese pueblo haitiano de esa zona de Haití que es la más pobre, entiéndase Juana Méndez y esa zona por ahí, todos esos pueblos. Entonces, cuando pasan estas crisis, cuando pasan esta situación en Haití, eso obligatoriamente repercute en la economía nuestra. Javier, buenos días, ¿qué tal? Buen día, José Alfredo Espinal. Definitivamente, como usted ha dicho, así es, se piensa que es Estados Unidos, pero es Haití el principal colaborador comercial. Así es, sí, es una situación difícil. Ahí hemos visto ya que esto de Haití ya hay 2 presidentes, un presidente
que es el constitucional, Jovenel Moïse, y otro que es el interino. Así es. Ha nombrado un presidente interino. Este señor... La parte empresarial, privada. Sí. Esto es difícil. Se llama el nuevo presidente, reconocido únicamente por la oposición, es el magistrado Joseph Messin Jean Lois. Sí, pero realmente en este caso no se le podría... Sería una persona que la oposición designó, pero no se le puede ni siquiera llamar presidente, porque no es ni constitucional ni sería reconocido por ningún otro país hasta el momento. Sí, pero recuerden que ya tenemos un precedente con eso. No. Por ejemplo, en Venezuela, el señor Guaidó no fue presidente constitucional. Pero ese es otro caso. Exacto, pero ¿qué pasa? En este caso, quien designa a Guaidó es el Congreso. El Congreso, porque constitucionalmente ya había terminado el periodo de Maduro y las elecciones no fueron reconocidas entonces por ese Congreso y por eso designan a ese presidente interino. Aunque pasa... Pero para la mayoría del pueblo el presidente era Maduro. Imagínese usted, por ejemplo, en este caso, claro, para el pueblo y reconocido para algunos países. Esa es la diferencia. En Venezuela... Muchos países, más de 50 países, reconocieron a Guaidó como presidente, pero muchos países también a Maduro. Pero imagínese usted que ahora, en el caso de la oposición, el PLD diga, no, Luis Abinader no lo está haciendo bien, vamos a designar a José Alfredo Espinal como el presidente. No, eso no funciona. Pero no funciona. ¿Dónde está el problema con esto, Javier? Que cuando la comunidad internacional... reconoce a un presidente de facto, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí se complica el asunto, porque, por ejemplo, siguiendo, y qué bueno que usted citó el caso de Venezuela, en Venezuela tenemos a Maduro. Ya el gobierno dominicano, por ejemplo, no reconoce a Guaidó. No. El gobierno dominicano. En un momento, yo no entiendo, porque en un momento sí. Exacto. Porque en un momento de lo que pasa es que ya no es presidente de la Asamblea allá. Ya también es cierto. Entonces también por eso, para evitar cualquier situación futura, sí, porque al final ya no lo reconoce. Guaidó era solamente en un punto en teoría en cuanto a un órgano, pero en sí el poder seguía teniéndolo. ¿Dónde está el problema? Maduro. ¿Dónde está el problema cuando hay un presidente de facto, un presidente interino? Que si una gran parte de la población de ese país, en este caso Haití, que es el que estamos hablando, claro, acepta un presidente interino y está de acuerdo con lo que ha hecho la oposición, entonces se complica el asunto para el presidente actual. Porque si el presidente actual dice, bueno, no, espérense, a mí me eligieron por 5, allá es 5 años en Haití, a mí me eligieron por 5 años y llevo 4 en el mandato. Entonces la Constitución me dice a mí que yo soy y ese pueblo que me eligió me dice a mí que yo soy presidente por 5 años, no por 4. Ahora, ¿qué ocurre? Hay presidentes que dicen, que pasó con Evo Morales en Bolivia, pasó con Manuel Zelaya en Honduras, aunque lógicamente allí hubo otro tipo de situación, pero claro, finalmente ellos desistieron. Sí, es que yo entiendo, y porque yo no estoy de acuerdo con que Jovenel Moïse siga. Yo digo algo, igual que en Venezuela, cuando hay tanto desastre, no importa que tú creas, no importa que tú entiendas, cuando tú tienes tanto desastre y el país se te salió de las manos y tú has llevado al país a una crisis, tú tienes que salir de ahí. Porque es que tú no puedes creer que tú debes mantenerte porque sí, porque tú quieres, porque fue constitucional, cuando tú estás haciendo un desastre, cuando se te salió de las manos, ya sea porque no pudiste controlar o porque te están haciendo un desorden. Entonces yo creo que hay un momento en que un funcionario o servidor público, un presidente, un dirigente, tiene que renunciar del puesto público si las cosas no están resultando coherentemente, no están resultando bien, porque ahí se te pone, no para que tú estés y ya de carita linda o estés simplemente porque hay que estar, no. En el caso de Maduro, hace tiempo, si hubiese tenido un poquito de cerebro, hace tiempo, de coherencia, hace tiempo que Maduro hubiese renunciado. En el caso de Jovenel Moïse, él dice que no, él dice que él va a terminar su periodo, que ya no puede, porque en sí Haití ha sido un estado que ha mostrado muchas fallas
para no decir el Estado fallido directamente, esto ya es un problema que no es solo de este presidente, sino de muchos otros, porque ya, yo creo, pocos presidentes han durado en las últimas 3 décadas. No, el señor acabó de decir que Michel Martelly. Pero sí. antes de ahí. No, era difícil. Martelly lo duró y tuvo muchos problemas. En un momento se pensó que no era Pero uno pensaba, este rapero Sí, que llegó allí, para que tú sin veas. embargo, pasó su periodo. Completo, entregó sí. bien, se fue y no se ve como ni Cambió siquiera algunos, sometido. hubo problemas con los primer ministro, Sí. en Haití, sí, cambió pero varias veces, ese sí, es hubo otro asunto. Sometimientos. Porque el primer ministro allá es una figura, es el jefe, ¿cómo se llama? El ejecutor, el ejecutivo, es el de la política social y esas cosas, Ajá. pero lo nombra el Congreso. Sí. Lo nombra el Congreso no está de acuerdo y lo viven cambiando dependiendo la situación, pero cuando se habla entonces ya, la crisis fundamentalmente se crea en Haití cuando es un asunto de presidente. O sea que vamos a esperar, se entiende que esta problemática, como usted ha dicho, afecta directa e indirectamente a la República Dominicana. Ojalá